han venido antes. Para la microbiología. Con el profesor Álvaro. Saldívar. Ah, con el profesor Saldívar. ¿Pero entraron acá? No, este lado no. Ah, ok. Bien, buenos días. Me saluda el biólogo Luis Mario Center. Estoy a cargo de este laboratorio de biotecnología molecular agrícola o biología molecular. Bien, como parte del curso que ustedes están llevando de mejoramiento genético, lo que podría decirles es que acá lo que realizamos es análisis de lo que son ácidos nucleicos, ¿no? ¿Recuerdan cuáles son los ácidos nucleicos? El ADN es el principal ácido nucleico. ¿El ARN? El ARN es el segundo. Recuerden que el ADN siempre es el código genético, que tiene todas nuestras características, tanto genotípicas como fenotípicas. ¿Ya? Pero después el ADN se transcribe y se forma el ARN. ¿No? Pero ¿para qué pasa, para qué sucede este proceso? Para que después se exprese en proteínas. Proteínas viene a ser el tercer ácido nucleico, ¿no? Y después de las proteínas ya se forman otros complejos que van subiendo hasta órganos, hasta individuos, ¿no? Pero la base siempre va a ser la molécula de ADN. ¿Ya? ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Bien, ¿han visto lo que es el mejoramiento en el caso de cultivos de plantas o de bacterias o de hongos? No. Pero sí se acuerdan cómo es el mejoramiento clásico. Ah, sí, sí. Selección natural o artificial, cruces, que eso se hace normalmente acá en el Perú. Pero después ya viene la parte biotecnológica, donde lo que se pretende es mejorar los cultivos a través de técnicas de biotecnología moderna, ¿no? Bueno, esas técnicas actualmente no se ejecutan en el Perú porque no hay una moratoria donde no podemos mejorar cultivos mediante transgénesis. Eso todavía no está permitido acá, en la región, ¿no? Sin embargo, en otras regiones sí, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, sí se pueden mejorar cultivos. En Argentina, por ejemplo, la soya que nosotros importamos está mejorada. En Estados Unidos, el maíz que acá cultivamos también está mejorado. Por eso lo ven cuando hacen cultivos de maíz, tienen un mismo tamaño, las mismas características, saben a qué altura va a llegar y qué producción estimada nos va a dar. Entonces eso es mejoramiento genético de un cultivo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos usar este laboratorio para por lo menos iniciar un programa de mejoramiento genético, ¿no? Entonces primero tenemos que extraer esa molécula de ADN para poder analizarla, ¿no? Y esto sí podemos hacerlo acá dentro del laboratorio. Para extraer esa molécula del ADN primero tenemos que romper la célula, ¿no? Particularmente la célula de la planta, aparte de una membrana citoplasmática, tiene un recubrimiento más. Aparece la pared celular, ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendemos hacer es romper todo eso, ¿para qué? Para liberar las organelas, para también tenemos que romper la membrana nuclear para liberar los cromosomas y luego de ahí extraer la molécula de ADN. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo lo hago de dos formas para romper esa célula, una forma química mediante nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido está a menos 196 grados, entonces cualquier cosa que se someta a ese nitrógeno pues se va a congelar inmediatamente. ¿Ya? Y si se le aplica un poco de fuerza pues se va a pulverizar. Y eso es lo que yo requiero, ¿no? Pulverizar mi muestra. En este caso, si voy a extraer el ADN de hojas de alguna planta, por ejemplo, papa, por ejemplo, puedo hacerlo de esa forma, ¿no? Pero si tengo muchas muestras, porque a veces llegan bastantes muestras, pues puedo utilizar también un equipo y hacer ese rompimiento mediante un equipo llamado disruptor celular, que es este de acá. No sé si ya lo han visto. Mientras que si allá vemos la forma química, acá vemos la forma física. Lo que queremos es
romper toda la parte de la célula. Entonces esto de aquí es un método ya más sencillo, más rápido. Simplemente acá en un tubo depositamos acá una muestra de la hoja que queremos extraer. Un peso aproximado son 100 miligramos, es pequeño. Dentro de este tubo también, aparte de la muestra, agregamos un buffer, que se llama un buffer de extracción, que tiene un reactivo llamado ZAP. Eso es lo que me va a permitir también extraer. Y por último, una vía de metal, una canita, una o dos canitas. ¿Ya? Entonces lo que quiero con este equipo es poder romperlo así. Ya, esto me va a romper la tejido, me va a romper las células con ayuda del buffer de extracción. Voy a comenzar a recolectar o a que todas esas organelas pues se liberen. La ventaja de este equipo es que puedo utilizar 24 muestras aquí, 24 muestras acá, 48 muestras en total. En cambio, con nitrógeno líquido tengo que estar extrayendo uno por uno. Entonces tiene sus ventajas y también sus desventajas. Lo que yo quiero es que mi molécula de ADN tenga muy buena calidad y cantidad. Eso ya lo vamos a ver después. Entonces lo que queremos es bueno. Entonces lo que queremos es el movimiento. Este movimiento me va a permitir romper ese tejido. Ya el equipo puede estar acá 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de la muestra que tengamos. Para extraer ADN siempre necesitamos muestras de hojas jóvenes, primordiales. Mientras más primordial sea la hoja, pues es mucho mejor. Me va a dar una buena calidad. Ahora, para ya la extracción propiamente dicha hay dos métodos. El método clásico, que es el método ZAP, que es preparar el reactivo desde cero, o el método de kit de extracción, que es un kit comercial. Se compra, simplemente se adquiere y con esto ya podemos realizar la extracción. Este es un kit de extracción de ADN, ARN y también proteínas. Solamente lo utilizo para kit de ADN. Para kits hay variedades. Este, por ejemplo, es para tejidos. También hay para suelos, hay para bacterias, para hongos. Dependiendo de lo que quieras. Cualquier especializado para plantas. Pero con esto es suficiente. Ahora, un kit de extracción es básicamente seguir el protocolo que te da el mismo kit, seguir la receta. Este kit de extracción funciona mediante columnas. Las columnas son estos pequeños tubos que funcionan a manera de embudo, en el cual lo que recolectamos, ya sea del nitrógeno líquido o del tissue laser, lo depositamos en este tubo y mediante centrifugación vamos separando las fases. ¿Ya? ¿Hasta qué? Hasta llegar a las hebras de ADN. ¿Ya? Esto toma su tiempo, tomará dependiendo del número de muestras, unas 3 horas, 4 horas, hasta 24 horas si son cientos de muestras. Lo que quiero que tengan en claro es que nosotros recolectamos las hebras de ADN mediante esta columna. Ahora, hay otros métodos también de extracción. Hay, como les dije, el método ZAP y otros métodos mediante imanes, etc. Pero esto de acá es lo que nos funciona actualmente, tanto para plantas como para bacterias y como para hongos, que es lo que trabajamos más acá. Ahora también muy aparte de las centrífugas que son básicas para la extracción, acá tenemos una centrífuga de 5 muestras, una más pequeña. Lo que sí nos hace falta es una centrífuga refrigerada. A veces por estar trabajando todo el día, el rotor se calienta. Y lo que queremos es que no se caliente para evitar una mala extracción. Entonces para eso sí existe otro equipo llamado centrífuga ya refrigerada, ¿no? Pero ¿cómo podemos resolver ese problema? Pues simplemente sacamos el rotor
y la ponemos a congelar. Una vez que está frío, depositamos al rotor y volvemos a trabajar. Esta es una forma ya más, más criolla de desarrollarlo, ya que no tenemos ese equipo. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Una duda? Ahora, para hacer la extracción, nosotros nunca trabajamos con las manos directamente. Siempre utilizamos nuestros CPPs, guantes, pero mayormente para manipular todo lo que es los líquidos siempre utilizamos micropipetas. Ya han usado micropipetas en otros laboratorios, supongo, ¿no? ¿Y qué cantidades han usado? Siempre han usado mililitros, ¿no? Sí. Ya, acá nosotros usamos microlitros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las cantidades ya a partir de esta etapa, las cantidades son bastante pequeñas. ¿Ya? Han usado las pipetas clásicas con el bombillo, ¿sí? Pero las micropipetas, bueno, también las han usado. Aquí tenemos varias. Ya las micropipetas es lo que siempre utilizamos para trabajos de laboratorio. Tenemos varios tamaños. Estos se han utilizado. No lo tenemos eso. Este, por ejemplo, es de 1 mililitro o 1000 microlitros. Ese es el que más grande utilizamos. El que más utilizamos es el de 10 microlitros. Ya con la base de la micropipeta, que siempre trabajamos con puntas, ¿no? Y utilizamos este émbolo, ¿no? Un émbolo para qué? Para succionar y también para expulsar. Pero para eso necesitamos otro accesorio que son las puntas, los tips. Estas puntas o tips son descartables, siempre las utilizamos, absorbemos y luego expulsamos el líquido que estemos utilizando. Y una vez que terminemos el trabajo, pues ya como siempre hay que descartarlo. Todo siempre tiene que estar en un ambiente estéril. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos evitar cualquier tipo de contaminación. ¿Okay? Ahora, justamente para hacer la extracción, para aplicar todo ese kit que vieron, siempre lo hago en esta zona, que es la cabina de bioseguridad tipo 2. Lo que me permite esta cabina es trabajar de una forma estéril, evitando cualquier tipo de contaminación, de cualquier tipo de hongo patógeno o que salga, ¿no? Esta cámara también protege al que está el manipulador, que usualmente se utilizó bastante en la época de COVID, el mismo equipo. Para los tipos de muestras que utilizaban en ese momento eran las muestras de sangre, ¿no? O muestras nasofaríngicas, para ver lo que es detectar la detección de COVID. Bien, ahora, una molécula de ADN siempre va a terminar de la misma forma, ya sea de cualquier tipo de organismo, plantas, animales, humanos, suelo, siempre va a terminar de la misma forma. ¿Ya? Las células de ADN ya son estandarizadas, de la forma estandarizada. Entonces vamos a verlo acá. El otro ambiente. Vamos a pasar. Bueno, acá tengo unas muestras para visitas. Son muestras extraídas de ADN del cultivo de ajo, de un pesista, que ya terminó. Siempre el trabajo al final termina de esta forma, ¿ya? Que es una solución y dentro de esta solución están las células de ADN. Esperando si quieren agarrarlo. Lo van pasando. Sí, bueno, esto es un trabajo que ya. Ahorita está congelado, ¿no? Está congelado y ahí lo pasan. ¿Ya? Dentro de esa solución es un buffer. El buffer lo que me permite, ¿se acuerdan qué es lo que es un buffer?
Una solución que Es de lo que estabiliza, siente ella. estabiliza en este caso las moléculas de ADN. ¿Ya? De por sí la molécula de ADN es estable. Entonces, para conservar una molécula de ADN puede estar unos días en temperatura ambiente. Pero si queremos conservarlas semanas, pues ya tenemos que tenerlas puede ser a 4 grados o también a menos 20 grados. ¿Ya? Esta es una refrigeradora común, convencional, como la que tengo en casa. Pero si ya queremos almacenar las moléculas de ADN por meses o por años, evitando que se degraden, pues ya utilizamos una menos temperatura, ¿no? En este caso nosotros utilizamos aquí esta ultracongeladora. Ya, para las moléculas de ADN y sobre todo para las de ARN necesitamos congelarlas a esta temperatura. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de degradación. A ver si lo estuvo con eso. Lo querían llevar ya. Baja de temperatura un poco y ya se derrite. Sí. ¿Ese equipo qué tiempo tiene ya? Ya año y medio. Déjalo ver. Lo puedes dejar ahí dentro de la... Está casi reciente. Sí. Bueno, esta ultracongeladora no solamente de que aquí almacenamos moléculas de muestras de ADN, sino también... Este chupete. Mira, nosotros aquí almacenamos algunas muestras, Ahí está su cuadrado. pero no solamente muestras de ADN, ARN, sino también almacenamos bacterias en detalle, ¿ya? Para cualquier tipo de... ¿Conocen la bacteria? ¿Qué tipo de bacterias conocen? Bacillus. Bacillus, Escherichia coli, No. agrobacterium. Ni eso hemos visto. Ya, este es el Agrobacterium tumefaciens. ¿Ese es? Sí. Acá tenemos el Agrobacterium tumefaciens y el Agrobacterium rhizogenes. ¿Ya? Ah. Ahora, este Agrobacterium, bueno, ya lo he comprado. Ay, Pero ¿cómo lo mantengo? Siempre lo mantengo a esta temperatura, ¿no? ¿Ya? Estas muestras de Agrobacterium, ya sean tumefaciens, nos sirve para lo que es transformación, ¿ya? Transformación genética o bacteriana. Estas bacterias son electrocompetentes. ¿Qué quiere decir? Que nos sirven para una técnica llamada transformación bacteriana. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar un poco de qué se trata. Si voy a cerrarla porque... hace frío. ¿Hay nitrógeno líquido? No. Diga, a esta temperatura. No, esto de acá el nitrógeno líquido está a menos 196. 196. Menos 196. A menos Acá 80. solamente está a menos 80. No, acá puedo meter la mano, el nitrógeno líquido no. Nitrógeno líquido lo hace cristal. Sí, es más peligroso. No, aparte acá es un poco difícil conseguir en Cañete nitrógeno. Ahí tengo los tanques, pero tengo que irme hasta la agraria para traer nitrógeno. Y bueno, el nitrógeno tampoco dura, se consume. Este es el límite. ¿Cuál? Menos 86. Sí, ese está a menos 86. Es un intervalo, ¿no? Pero lo usual es que esté a menos 80. ¿Ya? Respecto al nitrógeno líquido, hay que traerlo, pero se consume. Yo traigo 30 litros, pero al mes, si no lo uso, se evapora. Ahora, ya han visto entonces, ¿conocen la Agrobacterium tumefaciens? De nombre sí. ¿Lo han visto en teoría? Sí, en teoría, pero no. ¿Qué saben de esa bacteria? Se usa para. Ajá. La transformación. Ujú. Claro, es un vector. Vector. ¿Ya? ¿Qué significa un vector? Que me sirve para llevar el plásmido. El plásmido es el gen que yo quiero insertar de un organismo a otro. Pero para llevarlo de un lugar o organismo a otro necesito un vector. Y para eso necesito, en este caso, el Agrobacterium. ¿Ya? Hay dos tipos de Agrobacterium que se utilizan mucho. El Agrobacterium tumefaciens y el Agrobacterium rhizogenes. ¿Ya? En este caso se utilizan, por ejemplo, para trabajos de transformación y de edición génica. ¿Ya? ¿Se puede aislar esas bacterias de los árboles con tumores? Sí se puede aislar.
Sin embargo, para ya trabajos más específicos es preferible tener una cepa. Entonces, para hacer todavía el trabajo de aislamiento, crianza, es mejor comprar la cepa ya lista y tener la seguridad que es la agrobacteria. ¿Ya? Ahora, hay una técnica llamada electroporación. La electroporación me sirve para insertar el gen que yo quiero usar e insertarlo dentro de la agrobacteria. Entonces ahí ya tendría una bacteria transformada. Para eso utilizo este equipo. Este equipo llamado electroporador me sirve justamente con esto que utiliza la agrobacteria. ¿Ya? Acá ponemos un cassette. Dentro de este cassette lo que voy a almacenar es el agrobacterium, su medio de cultivo y sobre todo el plásmido. El plásmido viene a ser mi gen de interés. Ya hay plásmidos de todo tipo. Por ejemplo, tengo un plásmido llamado rubí, gen rubí. Este plásmido me permite que el organismo blanco que quiero transformar se torne rojizo. Y con eso voy a demostrar que he editado o que he transformado el organismo. Entonces, mezclo esas tres cosas, el rubí, el agrobacterium, su medio de cultivo, lo deposito en este equipo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este equipo lo que me va a permitir es darle un shock eléctrico. ¿Verdad? Es como pasarle corriente a la bacteria. ¿Para qué quiero electrocutar a la bacteria? Recuerden que la bacteria tiene una membrana citoplasmática, ¿no? Cuando yo electrocuto a la bacteria por fracciones de segundo, esa membrana se va a abrir y en ese momento va a entrar el plasma. ¿Ya? Este proceso dura segundos, microsegundos. Solamente es apretar un botón, se supone que ya debe estar transformado. Una vez que el plásmido entra dentro de la bacteria, tengo que volver a suspenderla dentro de un caldo de cultivo. ¿Ya? La ventaja de las bacterias es que crecen en 24 horas. Entonces, las incubo en un incubador como esa, 24 horas, y después le hago un estudio y verificando que tienen o no tienen el gen COVID. Si es que lo tienen, entonces la bacteria ya está transformada. ¿Ya? Y ya así tenemos una bacteria transformada. Ahora, ¿para qué quiero ese vector? ¿No? ¿Para qué quiero ese agrobacterium que tiene el gen rubí? ¿Dónde la voy a insertar? Bueno, el trabajo que tuvimos hace unos años era de editar el gen editar la planta del Solanum muricato, que es, ¿se puede recordar el Solanum muricato? El pepino dulce. La papa es Solanum tuberoso, y su primo es pepino dulce, Solanum muricato. ¿Por qué elegí Solanum muricatum? Porque es una especie de acá de la zona, pero sobre todo porque es muy cercano a Solanum tuberoso. La papa se ha sido recontra estudiada, tanto en mejoramiento genético, transformación, edición génica. Entonces, las técnicas que se utilizaron para la papa quería aplicarlas en el pepino dulce. ¿Y qué quería hacer? Quería apagar un gen. ¿Para qué? Para ponerlo blanco. No la planta completa, sino solamente ciertas secciones de la hoja de planta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Hice justamente este proceso. Inserté un gen, knockout se llama, lo inserté en la agrobacterium tumefaciens, mediante esta técnica de electroporación, y luego tenía que insertarla en la planta, en la parte ya de cultivo in vitro. Ya, eso se hace ya en la parte de cultivo in vitro. ¿Cómo lo inserto dentro de la planta? Simplemente haciéndolo en heridas. A la planta que van a verla ya en cultivo in vitro, vamos a hacerle cortes. Dentro de esos cortes vamos a dejar un poco de la bacteria ya transformada y ya la planta la va a ir asimilando. ¿Cómo insertas en la planta in vitro? Usualmente tiene que ser no de la planta propiamente dicha, sino de callos de la planta. Bueno, ya van a ver la parte de embriogénesis somática, que son callos de la planta que van a volver a crecer. Entonces, ¿qué hacemos con la planta?
Le agregamos una fitohormona llamada 2,4-D, vamos a hacer que crezcan tumores, esos son callos. A partir de esos callos vamos a tener embriones. ¿Ya? A esos embriones son los que le voy a insertar esa bacteria. ¿Cómo logra insertarse la bacteria en Mediante heridas. Heridas, sí, heridas. Al mismo callo, disculpe. Al mismo callo. Cuando el callo siguen los embriones, pasa un proceso de embriones. Una vez que tenemos los embriones, que hacemos heridas o cortes, vamos a depositar ahí la bacteria. Bueno, la bacteria se logra meter en la célula del embrión. Solamente por asimilación. O sea, tenemos una placa con ya las bacterias crecidas transformadas, ya con un bisturí estéril, lo juntamos con los embriones, simplemente haciendo heridas y depositando ahí las ciertas bacterias. Esos embriones todavía hay que pasar por un proceso de, ¿cómo se llama el nombre? De crecimiento. Entonces lo van a dar a la parte in vitro. Y una vez que ya asimila la bacteria, pues ya hay que esperar a que crezca la planta y verificar si tiene o no tiene el gen inserto. Esta es una técnica ya bastante clásica, antigua. Ahora hay técnicas mucho más rápidas, como la de biobalística, donde simplemente es agregar el callo, ponerle una especie de microscopio y mediante una bala, porque dentro de la bala está el gen, se lo inserta. Es como disparar, pero mediante un equipo especializado. Eso es más rápido, es más práctico de menos tiempo. No, bueno, eso no lo tenemos acá. Esta técnica es ya la clásica, a la antigua. La ruta de la muestra, desde que afuera que entró, sigue de ese proceso. Sí, que me había olvidado. Recuerden que extraemos el ADN, ya vimos cómo son las muestras de ADN. Sí. Ahora, ¿cómo sabemos que en ese tubito hay o no hay ADN y qué calidad y qué cantidad? No lo podemos ver directamente, ni siquiera microscopio ni microscopio electrónico. Entonces tenemos que calcular. ¿Ya? Para eso medimos dos parámetros, para ver si el ADN tiene una buena calidad y cantidad. Primero realizamos lo que es la cuantificación de ADN, o sea, verificar qué cantidad de ADN hay en ese tubo que les he mostrado. Y luego vemos la calidad mediante la técnica de electroforesis. Para ver la cantidad, utilizamos este equipo llamado el espectrofotómetro. El espectrofotómetro es un equipo que me permite verificar de una forma aproximada, no exacta, qué cantidad hay en esa muestra de ADN. Entonces lo que realizamos es, cogemos una micropipeta, agarramos una muestra y acá depositamos 2 o 3 microlitros en la muestra. ¿Ya? Insertamos en el equipo, bueno, lo prendemos y todo, y lo que nos va a dar es qué cantidad aproximada hay. A ver, la cantidad que utilizamos para medir el ADN, la molécula de ADN, es en nanogramos. ¿Ya? Nanogramos, como está en una solución, está sobre microlitros. ¿Ya? Esa es la forma en que se miden estas muestras de ADN. ¿Okay? Ahora, si queremos ser un poco más exactos, ya para enviar a secuenciar las muestras de ADN, pues ya utilizamos este equipo llamado fluorómetro. Este equipo hace lo mismo que este, nada más que este funciona mediante espectros y este funciona mediante fluorómetros. Esto es un poco más exacto, o sea, acá nos da un 85% de confiabilidad, acá nos da más de un 95%. ¿No? Acá solamente puedo buscar una muestra y aparte tengo que utilizar un kit. Entonces es un poco más costoso, en cambio acá no, acá solamente es medición por haces de luz. Y acá sí es con fluorómetros. Entonces para labores diarias utilizamos esto. Ya para secuenciar, sí. El espectrofotómetro necesita un kit. No, el fluorómetro. Sí. El espectro no. El espectro es solamente medir y te va a dar el resultado. Bien, entonces ya tenemos el primer parámetro, que es cuantificación de ADN. Ahora vamos a ver el segundo parámetro, que viene a ser la calidad o el electroforesis. Vamos a ir al siguiente ambiente. Vamos a ver si entramos.
Ya, acá vamos a ver la técnica de electroforesis que nos permite ver la calidad. Si se acuerdan, en la parte de cuantificación es una forma de medición cuantitativa porque podemos medir, ¿no? En cambio acá es una forma cuantitativa. ¿Por qué? Porque solamente podemos verificar si o no existe o no, es cualitativo. ¿Qué es lo que hacemos con la técnica de electroforesis? Es fragmentar el ADN para poder colorearlo. Lo que primero realizamos es una pequeña un gel o una gelatina, a ese gel de agarosa, que es una especie de gelatina. Vamos a insertar ahí, a depositar las muestras de ADN y luego las vamos a colorear con un buffer. ¿Ya? Todo eso se hace en la cámara de electroforesis, que es la que está en esa zona. A ver, ahí está así. Esa cámara de electroforesis, ahí preparamos el gel de agarosa y vamos a fragmentar el ADN mediante la fuente de poder que está a un costado, que es una fuente de poder común corriente, donde va a permitir darle electricidad a la cámara de electroforesis y en el cual las muestras de ADN van a migrar, ¿ya? Del polo negativo a positivo. Ahorita no hay gel ahí, el gel lo vamos a ver acá. Una vez que termina ese proceso, retiramos el gel, vamos a insertar este fotodocumentador. Le vamos a tomar una captura, una fotografía mediante luz ultravioleta y recién aquí vamos a poder ver el resultado. Este es un gel de agarosa. ¿Ya? Cada banda, cada pocillo o cada banda viene a ser una muestra de ADN o un tubito, como que han visto. Mientras mejor definición tenga esta banda, va a haber una mejor calidad de ADN. ¿Ya? Pero no todas las bandas salen muy bien. Por ejemplo, acá el segundo pocillo no hay. Está totalmente degradado, entonces hay que volver a repetir la extracción. Ya, acá está bien, acá está más o menos. Entonces, con que tenga una calidad aceptable, pues ya es un buen indicador. Y si no, hay que volver a extraer. Ahora, ¿cómo medimos? Acá también podemos medir el peso del ADN o del producto de PCR mediante una pequeña regla llamada marcador de peso molecular. Bueno, acá no se ve bien. El marcador de peso molecular es como una regla que ya tiene parametrado cuánto pesa la molécula de ADN. ¿Okay? Recuerden que esta molécula se mide en pares de bases. A ver, para recordar un poco, ¿cómo está formada o cuál es la forma de una molécula de ADN? Una doble hélice. Doble hélice. ¿Ya? De forma helicoidal. ¿Y cómo está formada esa doble hélice? ¿Se acuerdan? ¿Pares de bases? Pares de bases, ¿ya? ¿De cuáles son? Son 4. Adenina, Citosina. Exacto, son bases nitrogenadas. ¿Ya? Son bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina. Y. No. Adenina, citosina, guanina, timina. ¿Ya? Entonces, esas son las bases nitrogenadas. ¿Por qué le digo pares de bases? Justamente están en doble hélices. Entonces, por eso le dice pares de bases. ¿Ya? Entonces, todos estamos formados de esas mismas pares de bases, pero en diferente orden, en diferente cantidad. Si, por ejemplo, ya con eso ya podemos verificar si tienen alguna enfermedad congénita. A veces tenemos de más, a veces tenemos menos. Y eso ya nos da pie a enfermedades congénitas, ¿no? Entonces, de esa forma se mide aquí el peso de esa molécula de ADN en pares de bases. ¿Ya? Por ejemplo, esta regla ya se vende comercialmente, no la preparo. Y ellos me dan esta pequeña marcación. Entonces, si la banda está en esta zona, quiere decir que pesa 500 pares de bases. Si está en esta zona, 1500, si está en esta zona, 3000. ¿Ya?
El ADN que nosotros hemos extraído es un ADN completo, siempre va a aparecer arriba. ¿Por qué? Porque el ADN pesa mucho más que 3.000 pares de bases. ¿Ya? Es un ADN completo. ¿Ya? Como verán acá, todas están encima. Todas pesan más de 3.000 pares de bases. Pero cuando ya hacemos una técnica llamada PCR, nos dan productos PCR. Y esas son secciones solamente del ADN. Y eso tiene un peso. Y las medimos con el marcador de peso molecular. Esos productos PCR están entre 500 y 1.500 pares de bases. Y ahí ya podemos ver la cantidad. Bien, entonces ya tenemos esos dos parámetros, cantidad o cuantificación y calidad por electroforesis, ¿no? Cuando ya verificamos esos dos parámetros, entonces ya sabemos que tenemos un ADN para poder realizar cualquier otro tipo de técnicas, ¿no? ¿Qué técnicas? Por ejemplo, la técnica de PCR, ¿no? ¿Ya han escuchado la técnica de PCR? ¿O no? No. ¿No? ¿Ya? Bueno, la técnica de PCR es reacción en cadena y polimerasa. Cuando estábamos en la época de COVID, la prueba molecular que se hicieron ustedes o sus familiares en algún momento era esa técnica, la técnica de PCR. ¿De qué se trata esta técnica? De amplificar las muestras de ADN. En ese tiempo, en la época de COVID, lo que queríamos, o que se hacía, era verificar si tenían o no tenían ustedes el virus del COVID, detección de COVID. ¿Ya? ¿Qué hacíamos en ese momento? Iban a ustedes al hospital, a la clínica, le hacían una muestra nasofaríngea de acá, ¿ya? Lo ponían en un tubo y hasta ahí ustedes sabían, ¿no? ¿Qué pasaba con ese tubo? Pues lo llegaba al laboratorio, en este caso yo estaba trabajando ahí, me lo entregaban, yo estaba ahí en la parte de extracción, bueno, no me daban un tubo, me daban 500 tubos. Entonces tenía que hacer el trabajo ya no manual, sino en un equipo automatizado, extraer el ADN, ¿no? Pero para eso también tenía que verificar su cantidad y su calidad. Ya no con estas técnicas, sino con un equipo más automatizado. ¿Por qué? Por la gran demanda que teníamos en ese momento. Entonces, una vez que ya teníamos su ADN extraído, pasaba a la técnica de PCR, ¿ya? Para eso utilizamos un equipo llamado termociclador. ¿Ya? El termociclador lo vamos a ver allá. Vamos a regresar al otro ambiente. Acá. Este es el termociclador. Ah, no. Dos, de distintas marcas. ¿Ya? La base del termociclador es que me permite aumentar y disminuir la temperatura. ¿Se acuerdan o han visto cómo se replica una molécula de ADN? En la teoría. ¿Lo vieron? ¿Ya? Se supone que el ADN está así, pero cuando se va a dividir, se separa. ¿Ya? El termociclador justamente le permite eso, separarla. ¿Para qué? Para que se amplifique y se hagan miles de copias. ¿Ya? Entonces, este equipo lo que le permite es amplificar esa muestra a ustedes de ADN y verificar si tenían el virus del COVID con un kit aparte que ya se compraba, que bueno, fueron importados por los chinos. Solamente comprábamos el kit, lo combinábamos con su muestra de ADN, lo ejecutábamos en este equipo y nos daba un resultado, si ustedes tenían o no tenían el virus del COVID, ¿no? Bueno, lo que se utilizaba en clínica era un termociclador en tiempo real. Cuando digo en tiempo real es que el resultado me lo daba acá en la pantalla. Sin embargo, este es un termociclador en punto final. El resultado no me lo da en la pantalla, sino tengo que realizar otra técnica llamada electroforesis. La que hemos visto. ¿Ya? En clínica no nos podemos permitir hacer eso por temas de tiempo, ¿no? Y de confiabilidad también. Entonces, esa es la técnica de PCR, pero lo que usamos acá es lo mismo para identificación molecular. Como dije, sacamos la muestra de ADN de una planta, verificamos su cantidad, su calidad, ¿ya? Y luego para identificación, lo que utilizamos en vez de un kit de detección de COVID son primers.
primer, ¿para qué? Que son secciones de ADN ya conocidas para hacer la identificación molecular. ¿Ya? ¿Cómo hago la identificación? Bueno, estos primers me permiten verificar mediante una base de datos qué especie es la que estoy trabajando. ¿Ya? Usualmente en plantas se diseñan los primers, pero en lo que es bacterias ya hay primers universales. Cuando me refiero a primers universales es que todas las bacterias tienen esa sección de ADN y eso me permite verificar su género o especie. Ahora, ¿dónde verificamos su género o especie? En una base de datos llamada ICBS. Es una base de datos mundial en la cual están almacenados la mayoría de genomas de los organismos hasta ahora descubiertos. Si no la encontramos ahí, entonces hemos descubierto una nueva especie, probablemente una nueva especie. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Preguntas, digamos, vamos a tirar otro. Con respecto al Agrobacterium tumefaciens, me dijo que usted lo conseguía o lo compraban. ¿De quién era el que les proporcionaba esa bacteria? Y más o menos no sé si sabrá cuánto es el costo que se aproxima. El Agrobacterium lo importo de un proveedor de Estados Unidos. El costo, no recuerdo, $500,000. ¿Por qué? Porque la bacteria ya está aislada. O sea, ya solamente tengo una seguridad que es una bacteria. Lo podría ir a buscar al campo, tendría que buscar un árbol con tumor, aislar la bacteria, entonces eso no me da seguridad y no es un proyecto de investigación. Entonces, más práctico es adquirirlo. Bueno, como última parte ya viene el secuenciamiento. ¿Ya saben, tienen una idea de qué es el secuenciamiento? ¿Ya? ¿Se acuerdan las bases nitrogenadas que teníamos? ¿No? Sí. El secuenciamiento es leer esas bases, adenina, guanina. El producto de un secuenciamiento es una base de datos que dice A, B, C, pero en una gran cantidad. Por ejemplo, un genoma de una bacteria me puede pesar en computadora 8 megas, pero un genoma de una planta, debido a su fluidillo, me puede pesar 30 gigas, por la cantidad de información que tienes. ¿Por qué? Por la fluidillo. Nosotros somos organismos diploides, tenemos solamente 2 pares de cromosomas. Las bacterias también, pero las plantas no, las plantas tienen varios pares de cromosomas, tienen 4, 8, 16. Entonces, eso me genera más información, más peso. ¿Ya? Y luego ya viene la parte de bioinformática, donde ya todos esos datos, también el secuenciamiento termina la parte del laboratorio, empieza la parte ya de informática. Cuando utilizamos computadoras con una fuerza computacional pareja, ya la tecnología avanzada, ahora es más fácil tener una computadora relativamente potente para poder trabajar esos genomas. Antes no, antes teníamos que trabajar en computadoras de alta performance. Bueno, después no las tenemos acá. ¿Alguna duda más, chicos? Listo, vamos a dar un aplauso.